la obra Verde sobre morado, de Mark Rothko. Pintada en 1961, hoy en día se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Mark Rothko nace en Letonia, en 1903. De origen judío, emigra a los Estados Unidos siendo un niño. Su afición al arte es bastante tardía, ya que hasta los 22 años no comienza su formación artística de la mano del pintor Max Weber. Durante su etapa temprana se inspira en el surrealismo y en el cubismo, a los que poco a poco va dejando atrás para centrarse en la abstracción. Y desde 1947 desarrolla su estilo más personal llamado campos de color. Utiliza grandes formatos, espacios abiertos y superficies grandes de colores planos para generar emociones en el espectador. En la década de los 60, cuando pintó la obra Verde sobre morado, Mark Rothko ya es un pintor famoso, popular, pero comienza a tener problemas de salud mental que se ven reflejados en su obra. Su obra se vuelve más introspectiva, comienza a utilizar colores fríos, oscuros, y cae en una espiral de adicciones que termina cuando se quita la vida en 1970. Mark Rothko pertenece a un movimiento artístico que llamamos expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto nace en Nueva York tras la Segunda Guerra Mundial y es el movimiento dominante en las décadas de los 40 y de los 50 en Estados Unidos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el foco creativo se encontraba en Europa en general, en París en particular, pero tras la guerra ese foco cambia a Nueva York. Y aunque se convierte en la ciudad más importante del mundo en cuanto a movimientos artísticos, las influencias de esos artistas todavía siguen siendo europeas. Por ejemplo, Picasso, Tanguy, el surrealismo. Y estas influencias llegan a estos pintores de la mano del MoMA, por ejemplo, que organiza exposiciones de arte europeo en Nueva York. El expresionismo abstracto es un movimiento amplio, multidisciplinar, que utiliza la abstracción para transmitir sentimientos, emociones muy intensos. Los artistas que pertenecen a este movimiento tienen personalidades muy fuertes, tratan de distinguirse y de desarrollar su propio sello de identidad. Utilizan técnicas y materiales muy novedosas, experimentales, como una forma de ruptura con los movimientos artísticos anteriores y una forma de distinción entre ellos. Uno de los recursos más utilizados por los expresionistas abstractos es el action painting, que consiste en pintar con movimientos bruscos, utilizando la inercia del cuerpo, plasmando así el conflicto y la angustia. Se apoyan en la espontaneidad, como influencia del automatismo puro que utilizaban los surrealistas, que consistía en utilizar los impulsos del subconsciente para pintar, incluyéndolos así en el proceso creativo. Trabajan con grandes escalas, un formato nuevo en el arte abstracto, y cubren todo ese espacio, lo que denominan pintura all over. Dominan así el campo visual, que se convierte en un campo infinito. La gama cromática que utilizan suele ser limitada, principalmente blancos y negros y colores primarios. Algunos de los autores del expresionismo abstracto son Jackson Pollock, Willem de Kooning y, por supuesto, Mark Rothko. Pero a diferencia de estos, Mark Rothko no se apoya en la espontaneidad o en la rapidez de los movimientos, sino que utiliza el color para expresar emociones humanas y que el espectador siente esas emociones. Mark Rothko se inspira en los teóricos del color, como por ejemplo Kandinsky, que consideraba que el color apela directamente al alma, o Hans Hofmann, que decía que los colores cálidos atraen al espectador hacia la pintura, mientras que los colores fríos los alejan. Combinando colores cálidos y colores fríos se establece una suerte de baile entre la pintura y el espectador, en el que el público se ve en un movimiento expulsado y atraído dentro y fuera de la pintura. La obra tiene unas dimensiones de 258 centímetros por 229. Rothko utiliza este gran formato para introducir al espectador en la pintura y dominar el campo de visión del espectador. Rothko decía que sus pinturas tenían que ser vistas a 45 centímetros de distancia, lo cual hacía que el espectador tuviera su campo de visión completamente dominado por la obra. Rothko utiliza formas rectangulares suspendidas flotando sobre superficies monocromáticas. Para lograr ese efecto fantasmal, difuminaba las líneas entre unas y otras. En sus pinturas, las formas aparecen como velos. Rothko se esfuerza en ocultar la pintura en sus obras. Para la base o el fondo utiliza colores fuertes, muy opacos, de alta pigmentación. Y sobre ellos va pintando capas y capas de pintura muy diluidas, utilizando grandes cantidades de aguarrás, para conseguir un efecto de acuarela, de transparencia, mate. El fondo queda aún visible a través de esas capas. Para enfatizar aún más este efecto, lo que hace es difuminar con aguarrás las líneas de los rectángulos.
Las pinturas de Rothko crean un efecto magnético. A través de la elección de colores y técnica, Rothko expresa emociones y logra transmitirlas directamente al alma del espectador, invitándole a meditar y a perderse en sus pinturas. Para acabar, voy a leer una cita de Rothko. No soy un abstraccionista, no me interesan las relaciones de color o forma o nada de eso. Solo me interesa expresar emociones humanas, tragedia, éxtasis, condena. Y el hecho de que mucha gente llora ante mi pintura es muestra de que comunico esas emociones. La gente que llora frente a mis obras está teniendo la misma experiencia religiosa que tuve yo al pintarlas. Si a ti solo te interesa la relación del color, es que no has entendido nada.